La Biblia en el capítulo 12 de 2 de Corintios, porque voy a estar hablando acerca de ese pasaje bíblico. Fíjense que ese capítulo comienza diciendo: ciertamente no me conviene gloriarme. Y yo quiero hacer un paréntesis, ¿verdad? Hay cosas que no convienen. Hay cosas que no convienen. Y si hay algo que no conviene en nuestras vidas espirituales, es gloriarnos. ¿Ok? Cuando hablamos de gloriar, estamos hablando de presumir de algo, de una cualidad que uno tiene. Y naturalmente gloriarse es vanagloria, jactarse, pavorearse, alardear y presumir. Y Pablo dice: ciertamente no me conviene gloriarme. Y si había una persona que podía gloriarse, era Pablo. Pablo era un hombre dotado con una trayectoria exitosa. Y si había alguien que podía presumir de lo que había ocurrido en él, era Pablo. Ahora, cuando hablamos de gloriarnos, gloriarse es un peligro. Es algo que puede ser peligroso y sutil a la vida del creyente. Podemos pensar que estamos centrando nuestras vidas en Dios muchas veces, cuando realmente estamos convirtiéndonos o pretendiendo que Dios avale nuestras conductas. Entonces decimos: no, si estoy haciéndolo para Dios, pero el fin es proyectarme yo como persona. Así que gloriarse no es bueno. Y además de no ser bueno, nos perjudica como seres humanos el gloriarnos. Ahora, esta epístola de 2 de Corintios que Pablo escribió, la escribió en el año 57 después de Cristo. Después de Cristo. Y es bien interesante porque él dice: vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Y él va a hablar, y aunque no directamente menciona que es él, todos los estudiantes de la Biblia saben que está hablando de él. Y él dice que tuvo visiones, cosas que vio, revelaciones, cosas que se le dijeron. Amén. Y dice: conozco a un hombre en Cristo. Él está hablando de que una persona cristiana, conozco a un cristiano, que hace 14 años atrás, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Esto es bien interesante porque Pablo está diciendo: hubo un hombre cristiano hace 14 años atrás, si en el cuerpo, porque mire lo que le ocurrió, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces Pablo dice: si ese hombre fue arrebatado en el cuerpo y lo llevaron al tercer cielo, no lo sé. Si fue fuera del cuerpo, no lo sé. ¿Y qué quiere decir fuera del cuerpo? Bueno, si no fue en el cuerpo, pues fue en el espíritu. No hay otra opción. Si no fue en el cuerpo y fue llevado completamente en el cuerpo, lo que él está diciendo: entonces mi espíritu se desprendió de mi cuerpo y subió al cielo. Ahora, él no está hablando de una revelación que está teniendo mientras está durmiendo o en un éxtasis. Él está diciendo que ese hombre fue arrebatado y llevado al cielo. Y dice que lo llevaron al tercer cielo. La gente habla de muchos cielos, pero Pablo está hablando de un tercer cielo. Lo que me indica a mí es que, ¿verdad?, después de esta atmósfera hay un segundo cielo lleno de astros, estrellas, planetas, y más allá hay un tercer cielo donde habita y está la ciudad de Dios. Amén. Ese mundo espiritual donde Dios reina está en ese tercer cielo. Lo que él no puede determinar es cómo fue al cielo. Ahora él sabe que fue al cielo. En él no hay duda de que él fue al cielo, porque hay gente que tiene experiencia
pero no saben lo que ocurrió. Y no saben si hubo algo o no hubo algo, pero Pablo está hablando de una realidad. Fue al cielo. Él fue al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Lo interesante de todo esto es que Pablo dice, y conozco a tal hombre, y vuelve y reitera, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios es el que lo sabe cómo me llevó. Tener una experiencia así debe ser algo maravilloso, ¿verdad? Que Dios arrebate a uno y lo lleve al cielo. Si es Dios, Él nos puede llevar al cielo. Así en nuestro estado no podemos. Pero si es Dios, Dios lo puede hacer. Y Él dice que fue hacia al tercer cielo. Que fue arrebatado. Y entonces Él dice que ese cielo fue arrebatado al paraíso. Al paraíso. Quiero que ustedes sepan algo, hermano. Y yo sé que ustedes lo saben, pero quiero aclarar. Antes de venir Cristo, toda la gente que moría iba a las partes inferiores de la tierra, su espíritu, el seno de Abraham. Su cuerpo no, su cuerpo se descomponía en el sepulcro, pero su espíritu, la verdadera personalidad del ser humano, se desprendía e iba a las partes inferiores de la tierra. En las partes inferiores de la tierra estaba dividida por un abismo. Un lugar se llamaba el seno de Abraham y otro en un lugar de tormento. ¿Ok? Todo el mundo iba a las partes inferiores de la tierra y cada uno iba al lugar que le correspondía. Pero cuando Cristo murió, ustedes recuerdan que uno de los que estaba muriendo al lado le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque la cautividad que estaba en las partes inferiores cuando Cristo resucitó, la llevó al cielo y es el lugar que se llama el paraíso. Ahora todo el que muere en Cristo va al paraíso, al tercer cielo. Su espíritu va al paraíso. Pues miren, hermano, Pablo fue al paraíso. Santo, aleluya. En el año 57, después de Cristo mover los cautivos al cielo, al tercer cielo, al paraíso, Pablo fue arrebatado y fue llevado al paraíso. Qué tremenda experiencia, hermano. Yo llevo 43 años sirviéndole al Señor y nunca he tenido una experiencia de ninguna índole. Mi experiencia está basada en lo que dice la Biblia. Yo creo lo que dice la Biblia. Yo amo lo que dice la Biblia. Eso es palabra verdadera, lo que dice la Biblia. Santo, aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Y Pablo dice que cuando fue arrebatado al tercer cielo, al paraíso, oyó palabras inefables que no es dado al hombre expresar. Él vio y oyó cosas que dijo, no las puedo expresar. ¿Por qué no las puede expresar? Porque el Señor le dijo que no las expresara. ¿Por qué no las puede expresar? Porque quizás la gente no está capacitada para oír lo que él vio allí, ni entender lo que él vio allí. Porque nosotros estamos viviendo en este mundo, pero aquí estamos totalmente limitados. Cuando entremos al mundo de Dios, vamos a entrar al mundo real, donde todas las cosas son maravillosas. Y él dice, no puedo hablar de esas cosas, no me es permitido hablar de esas cosas. Es interesante, hermano, porque este pasaje que yo estoy leyendo, vemos a un Pablo que no sabemos lo que Pablo vio en el cielo, y también habla de un aguijón, que ya mismo lo vamos a hablar, que tampoco sabemos cuál era el aguijón de Pablo. Él tenía un aguijón que no sabemos cuál era, y fue al cielo, y no sabemos qué fue lo que vio y oyó en el cielo. Aleluya. Naturalmente, si fuera hoy en día,
y una persona tuviera una experiencia como esta, la mayoría de las personas habían escrito varios gruesos volúmenes para expresar el viaje que dieron. Y también probablemente muchos habrían presentado una gran serie de mensajes sobre su viaje al cielo. Y quiero decirle que yo he oído testimonios de gente que han tenido experiencias después de la muerte. Hay algunos que le creo y hay otros que con toda honestidad no le creo. No le creo. Recientemente estuve oyendo a alguien, un judío, hablando de una experiencia, un niño de 12 años que fue al cielo. Y él dice, fui allí y nos mandaron a que viviéramos a la luz de la Torá. Yo dije, falso. Y nos dijeron que todos los flecos que se ponen y todas las cosas que ellos se ponen las usaran, porque si no, pobre de ellos. Falso. No vivimos viejo pacto, estamos en un nuevo pacto con mejores promesas. No estamos en la ley, estamos en la gracia. Aleluya. Y para que la falsedad no me fallara, él dijo que el que iba a empezar la guerra fue Obama. Ya no puede ser. Al menos que no lo cojan presidente de nuevo. Aleluya. Interesante. Pablo fue al cielo. Porque si alguien me dice fue al cielo, yo lo siento y digo, ¿pero qué viste? ¿Qué oíste? Dime, cuéntame. Pablo dijo, no puedo expresarlo. No puedo expresarlo. Ahora escuchen esto, hermano. Yo no les puedo decir a ciencia cierta, pero Pablo en el capítulo 12 de Corintios 2 dice que un hombre hace 14 años atrás, y esta misma expresión él la usa en Gálatas, cuando él está hablando en Gálatas dice, hace 14 años atrás subí a Jerusalén. Ahora, hermano, nosotros sabemos una cosa. Nosotros sabemos cuál fue la experiencia gloriosa de Pablo. Pablo era un fariseo entre los fariseos. Pablo no creía en Jesucristo ni creía en los cristianos y empezó a perseguir a los cristianos. Aleluya. Y en este fervor pasional religioso, porque hay gente que están apasionados pero con una religión, no con el evangelio de Cristo, pidió carta para perseguir a los cristianos en Damasco. Y dice la escritura que cuando él iba a Damasco, feroz, en camino a Damasco, un resplandor del cielo lo cubrió y cayó a tierra. Y oyó una voz. Que quizás tú no lo oíste como Pablo, pero un día oíste la voz. Porque si estás aquí es porque un día escuchaste esa voz. Gloria a Dios. Pablo, ¿por qué me persigues? Ahora, ¿quién estaba persiguiendo a Pablo? A los cristianos. Y Pablo le dice, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo quiero decirle que la iglesia es la representante de Jesucristo aquí en la tierra. Jesús dejó su iglesia. Y cuando el mundo ve su iglesia, ve a Jesucristo. Por eso es bien importante que la iglesia proyecte bien quién es Jesucristo y viva la vida ética y moral que eso requiere. Amén, hermano. Amén. Dice la escritura que se levantó ciego, lo llevaron a una casa y estuvo 3 días sin tomar agua ni comer, ciego en esa casa, pero ya el Espíritu le había dicho, viene un siervo del Señor, va a poner la mano sobre ti y vas a recibir la vista. Sí, señor. Ahora, hermano, yo entiendo
que esa ocasión cuando Pablo tuvo esta experiencia, ese día no fue al cielo. Traten de captar lo que les quiero decir. Pablo no fue al cielo el día que tuvo la experiencia. Él tuvo la experiencia con Jesús. Cuando el hombre va y ora por él, le dice, el Señor dice que vas a sufrir mucho por la causa de Cristo. Y cuando Pablo se pone en pie, que empieza a testificar, lo primero que Pablo testifica no es otra cosa. Jesús es el Hijo de Dios. Eso fue lo que Pablo empezó a decir. Váyase a los libros de los Hechos. Él no dijo más otra cosa. Jesús es el Hijo de Dios. Pero Dios y Jesús tenían una misión poderosa con Pablo. Tú siempre que vienes parece algo simple, pero Dios tiene un plan, un propósito. Y lo bueno de Dios es que Dios no está mirando qué clase de persona eres, si eres rico, eres pobre, si eres culto, eres un neófito, si eres blanco, eres negro, si eres alto, eres pequeño, si eres... A Dios no le interesa eso. A Dios lo que le interesa es si encuentra un corazón fértil. Un corazón disponible. De manera que Pablo empezó a hablar de Jesús, el Hijo de Dios, pero no había tenido la experiencia. Ahora, en la Biblia dice que Pablo, que nadie sabe por qué, se fue 3 años para Arabia. Y estuvo 3 años en Arabia. ¿Saben qué? Yo no sé si ustedes han reconocido, pero en Arabia, ¿usted sabe qué está en Arabia? El monte Sinaí. En Arabia fue donde Dios le dio la ley a Moisés en aquel lugar. Y ahora Pablo se va para Arabia. Yo deduzco, hermano, aunque no puedo decir esto es así, que la experiencia de ir al cielo fue durante esos 3 años. En algún momento en esos 3 años, Jesús arrebató a Pablo y lo llevó al cielo, porque Jesús le iba a dar un mensaje muy importante a Pablo. Santo, gloria a Dios. Y me atrevo a decir con todo el respeto, que Pablo vio y oyó cosas que no puede decirlas porque son inefables y no les dado al hombre expresarlas. Pero hay cosas que Pablo oyó y vio que las dijo. Desde pastor, no, escuchen. Cuando Pablo está hablando en los Gálatas, dice lo siguiente. Y él empieza los Gálatas diciendo, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombres. Es lo que quiere decir, no hubo un comité, un concilio que me puso las manos y dijo, vas a predicar, ahora eres apóstol. No fueron hombres, ni ningún hombre le delegó ese ministerio, sino por Jesucristo. De manera quien dijo, tú vas a ser mi apóstol para los gentiles y vas a llevar el mensaje a los gentiles, fue el mismo Jesucristo. Por eso Pablo pudo decir, yo vi a Jesucristo. Aleluya. Y él no está hablando de una visión, él está viendo de que habló con Jesús y estuvo con Jesús. Yo vi a Jesucristo. Aleluya. Y el que me llamó a este ministerio fue Jesucristo. Y en el mismo capítulo de Gálatas, versículos 11 y 12 dice, mas os hago saber, hermano, que el evangelio anunciado por mí, no según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Me lo reveló el mismo Jesucristo. Qué tremendo. Qué tremendo. Hermano, para Pablo hablar lo que Pablo habló. Bueno, ustedes saben que los líderes religiosos dicen que el evangelio no lo sembró Cristo,
lo sembró Pablo y le tienen un odio a Pablo tremendo. O sea, el evangelio de la gracia, los judíos judaizantes, que los que viven en ley, dicen que Pablo fue el que dañó todo esto. Y yo quiero decirle que Pablo fue el que bendijo todo esto. Pablo recibió la revelación. Hablar lo que Pablo habla, hermano. Decir y pararse firmemente y decir que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin obra de ley. Y que por la ley nadie se justificará para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Eso lo dijo Pablo. Gloria a Dios. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Eso fue una revelación. Un hombre que estaba lleno de ley y de momento vaciarlo y llenarlo de gracia, tuvo que ser una revelación de Jesús. Aleluya. Y yo no dudo que en esa experiencia que él fue al cielo, que aunque hubo cosas que no pudo hablar ni decir, hay otras cosas que sí pudo hablar, y fue el evangelio de Jesucristo. Pablo dijo: yo no hablo más nada, sino a Cristo y a este crucificado. Y empezó a hablarle a la gente del misterio escondido en Dios el Padre y en Jesucristo. ¿Cuál es el misterio? Que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo con Él. Que ya no hay división, que ya no es el cielo y la tierra, unió el cielo y la tierra, que ya no es hombre y mujer, que ya no es libre y esclavo, que somos uno en Cristo. Sí, Señor, aleluya. Aleluya. Maravilloso el evangelio de Jesús. Y eso Jesús se lo reveló a Pablo. Pero ¿qué pasa? El mismo Pablo dice: se me dio un aguijón en mi cuerpo que me abofetea, un enviado de Satanás. Mucha gente especula acerca del aguijón de Pablo. ¿Cuál sería el aguijón de Pablo? Pero hermano, tenía un aguijón. No, eso no es suficiente para ti. Pues tenía un aguijón. Ahora, el caso no es ese. Pablo le dice al Señor: quítame este aguijón. Y oró fervientemente: Dios, quítame este aguijón. Y el cielo no había respuesta. Volvió: Señor, Señor, quítame este aguijón. Me imagino que en diferentes ocasiones. Y la tercera vez volvió y habló: Señor, por favor, quítame este aguijón. Y oyó la voz de Jesús que le dijo: bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Pablo entendió una cosa. Que para que las grandezas de las revelaciones no me saltase y me pudiera gloriar en mí desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. Porque a veces uno recibe mucha bendición de Dios y Dios usa uno y uno se cree entonces que es la gran cosa. Y usted lo ve hoy en día por la televisión. Parecen pavos reales, pero no se han mirado las patitas. O sea que el pavo es bien, pero las patitas son flacas. Y hay gente que se engrandece. Pero ¿por qué te engrandeces si eso no es tuyo? ¿Y por qué te glorías si eso se te dio? Tanto, aleluya. Pero como Pablo tuvo una experiencia tan sublime, tan maravillosa, tan grande, el Señor le permitió que viniera este aguijón a su vida. ¿Para qué? Para que lo tuviera sometido ¿a qué? A la obediencia. A la obediencia. Aleluya.
Él rogó a Dios que se lo quitase. Y la respuesta fue, bástate mi gracia. Aquí yo quiero disertar un poquito. ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Porque cualquiera de nosotros piensa y dice, ¡wow! Pablo tiene un aguijón y mira lo que el Señor le dijo, bástate mi gracia. Como si el Señor le hubiese dicho a Pablo, no puedo hacer nada por ti. Gloria a Dios. Alabado eres. No hables de eso porque es un caso perdido. Glorificado. No, eso no es lo que el Señor le está diciendo a Pablo, hermano. El Señor le dice a Pablo, bástate mi gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Favor inmerecido. El favor inmerecido de Dios, el favor inmerecido de Dios. Escuchen, Juan dice, está hablando de Jesús, que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y dice Juan que ese Verbo estaba lleno de gracia y de verdad. El Verbo estaba lleno, repleto, total de gracia, favor inmerecido y la verdad. Lo que esto indica es que el fruto completo de los propósitos de amor de parte de Dios estaban derramados en Jesucristo. Los frutos completos. Estaba Él lleno de gracia y verdad, Jesucristo. Su gracia, su favor inmerecido, fluía por todo su ser. El favor inmerecido de Dios. Luego Juan dice, porque de su plenitud, de esa gracia que Él tiene y esa verdad que tiene, de esa plenitud que Él tiene, recibimos o tomamos todos gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Lo que esto dice es que los creyentes van recibiendo sucesivamente oleadas de gracias. Oleadas de gracia. Continuamente bendiciones de parte de Cristo. Gracia sobre gracia. En comunicaciones sucesivas y en medidas más grandes. Lo que Él le dijo es, bástate mi gracia. En otras palabras, de mí fluye tanto favor inmerecido que no vas a carecer de nada. Vas a estar suplido de todo y la bendición va a fluir y nada te va a detener. Santo, aleluya. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Gloria a Dios. Aleluya. ¿Saben qué? Que la potencia de Dios se perfecciona y tiene su manifestación más perfecta en la flaqueza. La potencia de Dios se manifiesta y es más poderosa cuando hay flaqueza en el ser humano. Amén. Amén. Eso como que, porque decirle a una persona cuando eres débil es que eres fuerte. El mundo se escandaliza de eso. No, hay que ser fuerte, hay que ser atrevido, hay que ser... Pero el Señor dice, en tu debilidad yo me engrandezco. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando tú dices no puedes, Dios dice magnífico. Ahora voy yo. Ustedes han oído que cuando una persona se está ahogando, la persona trata por todos medios de salir de ese problema, pero no puede. Entonces el salvavidas, la persona que salva vida, tiene el interés de salvarlo, pero espera un momento que la persona haya perdido fuerzas para poderlo agarrar por el sitio indicado y poderlo sacar. Pues así mismo son nuestras vidas. Cuando nosotros intentamos hacer las cosas por nosotros mismos, Dios dice, ok, termina. Termina. Pero cuando decimos, Dios, no puedo, no sé qué me pasa, ok, ahora voy yo. Ahora voy yo. Se da a entender que la falta de potencia en el hombre
es el mismo elemento que activa la potencia de Dios. Señor, amén. Pablo dice, bástate mi gracia. Él le dice, quítame este aguijón. Y el Señor dice, ahora verás, bástate mi gracia. Ya tú verás como mi gracia va a obrar en tu problema. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos las cosas instantáneas. Y Dios, para poder hacer el trabajo correcto en nuestra vida, se toma un tiempo. No por Él, sino por nosotros. Y a veces nosotros queremos las cosas a la brava. Ahora, yo declaro, yo ato, ¿qué atas ni qué declaras? ¿Con quién tú te crees que tú estás hablando? Imagínate que yo fuera donde mi papá cuando estaba vivo. Papi, que yo digo que tú me das, que si no, que si para aquí, ¿qué te pasa? Y así hay muchos predicadores hablándole a Dios como si estuvieran hablando como un muñeco. El soberano es Dios. El que determina es Dios. Pero cuando el poder de Dios cubre nuestras flaquezas, entonces somos fuertes. Somos fuertes. Si usted busca la vida de Pablo, los viajes misioneros de Pablo y todo donde Pablo predicó, es el misionero por excelencia. Pablo fue un hombre dedicado a la obra del Señor y un trabajo de excelencia. Escucha lo que te voy a decir. El Señor necesita más de nuestras flaquezas que de nuestra potencia. O sea, Él necesita más cuando tú estás en debilidad que cuando eres poderoso en ti mismo. Nuestra potencia es a veces el rival de Dios. Nuestra potencia es el rival de Dios. Miren, anoche Gloria y yo estábamos viendo una película que se llama Vuelve el Domingo. Y era de un pastor, de la vida real. Este pastor tenía una iglesia de 6,000 miembros. Y era un hombre elocuente, sumamente apasionado por las cosas de Dios. Y presentan un momento donde él está en un viaje, en un avión, y una señora se sentó al lado y él le ministró y se ganó esa alma para Cristo. Y después, cuando estaba predicando, estaba testificando esa conversión y decía, yo tengo que estar donde quiera que yo voy, yo tengo que ganarme las almas. Un día estaba en la casa con su nene en los brazos y estaba viendo un programa de África, de la hambruna y las muertes que están en África. Entonces le dio con consagrarse para pedirle a Dios dirección de eso. ¿Usted sabe lo que ocurrió? Llegó a la iglesia. Entonces, él entendía que él tenía que ganar almas. Pero también entendió que él era muy frágil para ganar el mundo. Él no puede ganarse el mundo. ¿Y usted sabe lo que hizo el enemigo? Se aprovechó. Y le puso una falsa doctrina en la mente y en el corazón. Entonces él fue a la iglesia y le dijo, Dios me habló. Tenga cuidado cuando Dios le habla. Tenga cuidado cuando Dios le habla. Si alguien viene y dice, así dice Jehová, escúchelo, pero tenga cuidado. Porque usted tiene una voz profética que es la más segura. ¿Me entiende? Esta es la voz profética más segura. Dijo, Dios me habló y me dijo que todas esas gentes en África se están muriendo y van para el cielo, aunque no hayan aceptado a Cristo. Y la gente dice, oh. Imagínate, estás derrumbando el fundamento de la fe cristiana, de la salvación en Cristo. Eso no se negocia. Y entonces,
los miembros de la iglesia allegados fueron donde le dijeron, dijiste algo que tienes que retractarte. El domingo tienes que aclarar ese punto. Llegó el domingo y de hecho, ahora Robert era como el padre espiritual de él y le dijo, no, habló con él y le dijo, el domingo vas a hablar de Romanos 10:9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y lo crees en tu corazón, serás salvo. Amén. Pero él vino y llegó el domingo y en vez de usar el texto que le dio Robert, predicó sobre Primera de Juan, que dice que Dios envió a Jesucristo para salvar al mundo, especialmente primeramente los que creen, dando a entender que aún los otros, aunque no crean, son salvos. Y dijo que la salvación la podía obtener cualquiera y todo el mundo iba a ser salvo porque Cristo murió por todo. Como él no podía evangelizar a todo el mundo, entonces creó una doctrina de que todo el mundo se salvare sin aceptar a Cristo. Cuando dijo eso, hermano, la iglesia empezó, todo el mundo empezó a levantarse, a salir, y se le cayó la iglesia. Porque eso es una falsa doctrina. Todo el que invocar el nombre del Señor será salvo. Porque no hay otro nombre bajo el cielo en el cual podamos ser salvos, solamente en Jesucristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Ese es el fundamento de la fe cristiana. Dios necesita más de nuestra flaqueza que de nuestra potencia. Por eso hay gente que se inventan nuevas doctrinas y nuevas cosas engañando al pueblo. Se engañan ellos y engañan al pueblo. ¿Saben? Les quiero decir algo, hermano. No siempre el plan del Señor es que estemos felices. No siempre ese es el plan. Y tampoco el plan de Dios no es que siempre estemos en la zona de confort. Los momentos que yo he tenido mejor, los momentos que cualquier persona tiene, los mejores momentos de desarrollar su carácter y su formación, es en los momentos difíciles. Y en los momentos difíciles donde más la gente aprende del plan divino de Dios y sabe escuchar la voz de Dios, porque el Señor claramente los dijo, los voy a llevar al desierto y allí les voy a hablar al corazón. Santo, aleluya. Recordemos, hermano, que Dios nos está formando y que cada una de las luchas está diseñada en forma perfecta y precisa. Me gusta eso. Aleluya. Lo que tú parece que es un caos está diseñado en forma perfecta y precisa. Dios va a sacar lo que quiere sacar ahí. Cuando la vida se te complique, alza tus manos y alaba a Dios. Cuando la vida te enfrente, alza tus manos y alaba a Dios. Aleluya. Bendecido el nombre del Señor. Bendecido el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Sabes que a veces Dios sabe que los privilegios que a veces disfrutamos nosotros los cristianos podrían promover en nosotros el orgullo? Hay gente que ya no predican a Cristo, se predican ellos mismos. ¿Me entiendes? Y hay gente que sigue multitudes yendo no tras de Cristo, de un hombre. Un hombre. Aleluya. Para nuestra vida está diseñada, nuestras vidas están diseñadas para mantenernos libres de orgullo. Por más grande que sea su éxito, el cristiano vive todavía al nivel mortal. Tú sabes, tú puedes tener un éxito, pero todavía tú eres mortal. Tú eres mortal. Y eres víctima de las circunstancias. Estás sujeto todavía a los combates de la vida. Todavía tienes debilidades.
y también te da los dolores que conlleva un cuerpo mortal. No se nos quitan, están ahí. Y todo esto lo que nos dicta es que tenemos el poder en vasos de barro, que tenemos esa grandeza en vasos de barro, para que no nos pongamos orgullosos, porque sabemos que el poder es de Dios y está en vasos de barro, para que la gloria siempre sea para Él. Aleluya. Frágiles, somos frágiles, pero tenemos la gracia de Dios en nuestras vidas. Aleluya. Gloria a Dios. Somos una vasija tan frágil, pero somos portadores de un tremendo tesoro. Amén, hermano. Un tremendo tesoro. ¿Sabe cuál es el tesoro? El Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo. La vida nos ha cercado de debilidad, aunque Cristo nos ha rodeado de gloria. Para que tengamos presente que la debilidad es cosa nuestra y la gloria y el poder es de Dios. Y reconozcamos nuestra absoluta dependencia de Él. Santo, aleluya. Entonces Pablo dijo, el Señor me dijo, bástate mi gracia. Entonces mire lo que Pablo dice. Dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por cuanto por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidad, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, Entonces soy fuerte. entonces, es entonces que soy fuerte. Qué tremenda palabra. Qué tremenda palabra. Porque cuando tú eres débil, entonces dependes de Dios. No te apoyas en tu confianza, te apoyas en la confianza del Señor. Amén, hermano. Amén. Vio cosas, oyó cosas, se le dio una encomienda de un mensaje poderoso y vivía en debilidad. Porque a veces cuando nosotros escuchamos hablar de esos hombres de Dios, decimos, wow, yo no me atrevo ni a hablar con ese hombre. Wow. Pues quiero decirte que esos hombres son tan débiles como tú. Tan frágiles como tú. Aleluya. Pero ¿sabes qué? Lo que ellos tienen, su corazón está entregado al Cristo de la cruz. No viven ellos, vive Cristo en ellos. No dependen de ellos, dependen de Jesús. Aleluya. Aleluya. Ese hombre tiene que haber vivido una vida victoriosa. Nunca en la vida le ha pasado nada. Mentiras, mentiras, no te engañes. Estos hombres que están aquí en el púlpito también han vivido cosas tan terribles y tan dolorosas como tú. Señor, aleluya. Pero nosotros no estamos para hablar de nosotros, nosotros estamos para hablar de la fuerza y el poder de Él. Santo. ¿Somos débiles? Somos fuertes. Quiero concluir. Tu debilidad a veces dice, no voy a seguir. No, ya está bien. No puedo. No puedo. ¿Desde cuántas veces yo he venido a este púlpito? No puedo. Que he llegado aquí con no puedo. Y el Señor dice que tú no qué. ¡Ah, qué bueno! ¡Cuánto me alegra! Ah, santo, aleluya.
¡Fantástico! Gloria a Dios. Por fin me vas a dejar predicar a mí. Sí, Señor. Aleluya. Aleluya. Aprende a depender de esa potencia de Dios. Y cuando eres débil, alza tus manos y dice, la gloria es tuya, papá. La fuerza viene de Él. Eres mi Señor. Y otra cosa, si Dios te llamó, si Dios te puso, si Dios te demandó, si Dios colocó, si te dio talento, si te dio dones, si te dio ministerio, si te dio, hazlo en tu debilidad. Hazlo en tu debilidad si Dios sabe que tú eres débil. Hazlo en tu debilidad. Ahora, nunca escuche la voz del diablo que dice, no lo hagas porque tú no sirves para nada. ¿Con eso cuenta Jesús? Sí, con eso cuenta Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hazlo. Dios no te va a defraudar. Dios no te va a defraudar. Ese muchachito es de Dios. Ese es de Dios. Sí, Señor. Bástate mi gracia. Vamos a estar puestos en ti.